Aquí está. Los restos del puro. El resto del puro. Aquí cerrado, con candado, lo acaba de abrir. Te vamos a escuchar. Aquí está. ¿Dónde ha comido usted? ¿Dónde ha comido usted? Lamentable, ¿eh? No, yo... ¿Dónde ha comido? Ahí. Ahí estaba. La política española nos ha dejado muchos personajes novelescos, pero sin duda, el más sátrapa es Miguel Ángel Revilla, quien ha sido presidente de Cantabria durante 16 años durante dos periodos, entre 2003 a 2011 y 2015 a 2023, persona capaz de conseguir una gran reputación con su forma de ser campechano, mientras que Cantabria va quedándose atrás en niveles socioeconómicos con respecto al resto de España. Hoy vamos a hablar de cómo llegó a la política y cómo se ha mantenido tanto tiempo en el poder, además de los escándalos. Pero antes de nada, suscribiros además a mi canal principal, a mis otros dos canales, el de Shorts y el de Instagram. Revilla nace el 23 de enero de 1943 en la pedanía de Salceda, que pertenece al municipio de Polaciones. Hijo de Ángel Revilla Montilla y Rosa Ruiz Monforte, de pequeño, debido a su forma de hablar con la terminación en U, sufrió acoso escolar en el colegio. Con 18 años se emigra a Bilbao para estudiar ciencias económicas y empresariales, donde se diploma por banca y bolsa. En 1974 es nombrado director de la sucursal del Banco Atlántico de Torrelavega, quien ejerce el cargo hasta 1982. Un año después de que Revilla fuera designado con este cargo, pasa un suceso muy importante en España, y es la muerte de Franco, fallecimiento que inicia un proceso de transición a la democracia. Y es aquí cuando Revilla empieza a dar la murga con el regionalismo, o como diría Walter García, el nacionaldeanismo, argumentando que la provincia de Santander, entonces encuadrada en la región extinta de Castilla la Vieja, tenía que tener el régimen de comunidad autónoma. Revilla, quien se dedicó a recorrer Cantabria para convencer a la población de que Cantabria tenía que ser una autonomía, siendo su manifestación más importante la de Cabezón de la Sal. Este empezó a denominarse antifranquista, y es que en su etapa universitaria llegó a organizar un sindicato subversivo antifranquista, algo que no está validado por ninguna fuente oficial. Pues me he saltado un apartado de la juventud de Revilla intencionadamente, y es que Revilla estuvo militando durante su adolescencia y juventud en las juventudes franquistas, algo que, si bien era habitual en la época, ni de lejos había una mayoría de jóvenes que militaban en las juventudes franquistas. Él llegó a poner la excusa de que estas juventudes organizaban excursiones, además de estar afiliado más tarde al sindicato Vertical, y accedió en 1973 al cargo de delegado comercial de sindicatos en Torrelavega, con lo cual o bien Revilla era un chivato del régimen al que más tarde condecoraron con el cargo de delegado comercial de sindicatos en Torrelavega, o directamente se lo inventó, y yo creo que me da que más bien fue lo segundo. En 1976 crea la ADIC, o mejor dicho la Asociación para la Defensa de los Intereses en Cantabria, y 2 años más tarde funda el PRC. Durante esta etapa también se desempeña como profesor de estructura económica en la Escuela Superior de Dirección de Empresas en Santander. En las primeras elecciones autonómicas, Revilla se presenta como candidato a la presidencia de Cantabria, donde obtiene 2 diputados. Un año después, en 1984, Revilla se dio a conocer a nivel nacional después de salir en la televisión pública expresando su disgusto por el PSOE por no tener la intención de arreglar nada, y que el primer día que se arreglen las cosas dejaría la política, y que si quisiera ganar dinero estaría afiliado a uno de los grandes y no al PRC, donde se deja la mitad de su sueldo. Bien sabe Dios que yo en la política estoy a disgusto. Y estoy deseando que estos socialistas que dicen que lo van a arreglar todo, lo hagan para marcharme a Polaciones, a pescar. Así de claro, el primer día que se cumplan las condiciones que el señor Blanco anuncia que van a hacer, yo cuelgo mi chaqueta de político, porque la odio. Si yo fuera un político, no estaría en el Partido Regionalista. Me hubiera apuntado a alguno de estos grandes para llegar arriba, no en un partido donde encima me cuesta de mi bolsillo la mitad de lo que gano. En 1988, el PRC lo nombró secretario general, cargo que ostenta hasta la actualidad. En ese momento el PRC tenía 5 escaños. En 1991 el PRC empeora resultados volviendo a los números de 1983, 2 escaños. En 1994, el entonces presidente de Cantabria, Juan Ormaechea, es condenado a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación. Esto hizo que el UPCA, Partido Independiente Cántabro, que gobernaba en esos momentos Cantabria, perdiera casi la mitad de los votos y más de la mitad de los escaños. Esto hizo que el PRC aumentara su número de 2 a 6 escaños, consiguiendo los mejores resultados que había obtenido el PRC en esa época. Eso le dio poder para tener la llave del gobierno, formando el PP gobierno con el PRC.
metiendo el PP a Revilla de vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, dejando por otro lado su puesto como profesor universitario. La Consejería de Urbanismo no se la suelen dar a terceros partidos, dado que es la consejería donde más se roba. Mis suposiciones son que Revilla amenazó con dar la presidencia al PSOE si no era consejero de Obras Públicas, o por desgastarle en el gobierno sacándole casos de corrupción. Aquí fue donde Revilla empezó a hacer chanchullos, como el cártel del hormigón, cártel que encarecía el precio del hormigón, en el que salieron culpables, o el cártel del asfalto, donde llegaron a haber condenados. En 1999 Revilla repite como consejero de Obras Públicas. En las siguientes, las del 2003, el PRC consiguió 8 diputados, siendo su máximo histórico en ese momento, lo cual le pide al PP, que tiene 18 diputados, que invistiera a Revilla como presidente de Cantabria. Y Revilla, que es un animal político, se niega a darle el gobierno al PP y consigue que el PSOE le invistiera. Eso sí, el PSOE se queda con más ministerios que el PRC, 6 del PSOE por 4 del PRC. Eso sí, uno de los 4 ministerios que se quedó Revilla fue el de Obras Públicas, ministerio donde el gobierno de Cantabria robó a expuertas de los cántabros, poniendo a Mazón de consejero de Obras Públicas. El gobierno cántabro, liderado por Revilla, creó un entramado en el que hasta 19 empresas pagaban a esta consejería para conseguir obras, siendo el mayor beneficiado de esta trama Miguel Ángel Díaz, quien fue designado a dedo como jefe de Obras Públicas, y que se estima que las cantidades dadas a este funcionario habrían llegado a los 4,6 millones de euros entre 2003 y 2011. Y es que en el primer mandato de Revilla la corrupción fue el pan de cada día. Escándalos como el del GFB, una fábrica de fibroyeso en la que se metió 40 millones de euros y nunca se abrió, donde Revilla admitió que él es el máximo responsable del hecho, la creación del parque de Cabárceno, parque que se tramitó sin licencias y costó 2 millones más en el presupuesto, el caso Cantur, empresa pública que gestionaba el turismo, donde un empresario del café admitió que tuvo que asociarse con el cuñado de Revilla para conseguir vender en Cantur. Por cierto, tanto el parque de Cabárceno como la sede de Cantur fueron adjudicadas de forma irregular. Las irregularidades en el Tribunal de Cuentas durante los años 2008 y 2009, por impagos de 200 millones debido a la creación de empresas públicas ruinosas y deudas con facturas farmacéuticas, los cierres de acuerdos en restaurantes en los que se pagaba con dinero público, aunque me temo que esta práctica suele ser habitual, la inauguración de la Universidad de Comillas, que está pensada para ser una de las universidades más importantes para aprender español, y que el número de matriculados por curso se encuentra con los dedos de una mano, o haber beneficiado de empresarios como Pablo Sámano o Sergio Vélez, quien además de quedarse con cuadros financiaba las campañas de Revilla. Estos fueron algunos de los casos de corrupción más importantes del primer mandato de Revilla, y sobre todo para los que me veían de fuera de España. ¿Qué imagen creéis que tenía Revilla? ¿Suponéis que la gente lo percibía como el jinete del apocalipsis? Pues para nada. En un estudio del CIS del 2010, Revilla salió como el presidente autonómico mejor valorado, y es que Revilla supo utilizar y valorar el arma de los medios de comunicación para lavar su imagen, y la lavó bien. Entre el pago de publicidad institucional a medios de comunicación regionales de Cantabria, siendo el principal beneficio del diario montañés, sus intervenciones en la televisión nacional, sus ruedas de prensa donde salía como un hombre de provincias campechano prometiéndoles a los cántabros el oro de Andorra, o sus reuniones con Zapatero, donde salía él poniendo firme a Zapatero, aunque luego la apoyaba, diciéndole a los cántabros que negociaba infraestructuras como el AVE, todavía a fecha 2023 no ha llegado a Cantabria, hicieron que Revilla fuera muy popular. Pero en 2011 el fútbol todavía interesaba y Cantabria tenía un club consolidado en la primera división, el Racing de Santander. Pues bien, Revilla fue el que puso en contacto a la directiva del Racing con Alisei, empresario hindú buscado por la Interpol para venderle el club a este. La compra se formalizó el 29 de enero de 2011. Pues bien, al final el hombre les estafó. Además de no intervenir ni un duro en el Racing, si me pongo a explicar el detalle del chanchullo me saldría un vídeo más largo que la trenca del racilizado del WhatsApp, lo que hizo que el club pasara de jugar en 2009 la UEFA con equipos como el PSG o el City a estar en 2013 en segunda B con riesgo de desaparecer. Pese a que esto empezó a eclosionar después de las elecciones de 2011, los cántabros ya se dieron cuenta que la compra del Racing olía muy mal. Esto, añadido al desgaste de su socio el PSOE a nivel nacional, hizo que los partidos del gobierno de Revilla no lograran la representación necesaria para formar gobierno, y que el PP, con Ignacio Diego, llegara al poder. Decir que según su palabra Revilla no debía haberse presentado a las elecciones de 2011, pues dijo que sus últimas elecciones serían las del 2007. Pero ya sabéis, Revilla es muy sobrado, pero de honor es muy falto, así que se presentó. Durante esa legislatura en la que Revilla era el líder de la oposición en Cantabria, empezó a proliferarse. Además de decir que los parados eran unos vagos, empezó a escribir libros con la editorial Espasa Calpe y publicando 3 libros: Nadie más que nadie 2012, La jungla de los listos 2014, Este país merece la pena 2014, como esperando ser una figura televisiva, apareciendo en programas como La Noria, hasta el día que les pusieron su pasado en el Sindicato Vertical, de tertuliano en La Sexta Noche, Las Mañanas de 4 y Abre los ojos y mira, donde salía dándoselas de hombre íntegro ante los corruptos de otras comunidades autónomas y dando lecciones de economía con su toque campechano. Más tarde empezó a aparecer en programas como Todo va bien, Viajando con Chester o Hable con ellas, además de llegar a estrenar un programa propio llamado Este país merece la pena, donde vemos a Revilla visitar lugares de todo el territorio español. Todas estas apariciones en medios de comunicación saliendo con aires de campechano y cercano hizo que, unido al desgaste del PP
PP a nivel nacional que el PSC volviera al poder, siendo el presidente en un gobierno del PSOE, con el PSC, gracias a la abstención de Podemos. Como sus excompañeros del sindicato Vertical hubieran visto que Villa llegar a acuerdos con Podemos, acabarían dándole una paliza a Villa. Durante el segundo gobierno de Revilla, este volvió a crear los casos de corrupción que desapareció durante el gobierno del PP, como el entramado de corrupción con la Consejería de Obras Públicas, mediante la cual estas empresas, en especial tres, API, Rocecan y La Encina, se llevaron múltiples adjudicaciones, siendo intermediario Miguel Ángel Díaz, quien guardaba el dinero de la trama en cuentas en Suiza a nombre de sus hijas veinteañeras. Otros escándalos de corrupción durante esta legislatura son la malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa del SCS, Servicio Cántabro de Salud, quienes de la mano del PSOE, quien ocupaba esta consejería, la llenó de asesores políticos vinculados al PSOE y quienes redactaban y valoraban los pliegos de los contratos, y se hicieron los amos del presupuesto del Servicio de Salud, que ascendía a más de 800 millones de euros. Esto lo conseguían fraccionando los contratos para eludir los requisitos de publicidad, algo que si bien no afectó al PSC, sino al PSOE cántabro, Revilla no tomó responsabilidades a la hora de sanear esta consejería, debido a que este se respaldaba al gobierno de Revilla. También, añadiéndose a la nueva corriente de feminismo más tóxico, Revilla sacó un spot con dinero público, donde criminalizó a los hombres poniéndolos como asesores. Otro chanchullo de Revilla durante su último mandato fue el de la construcción del polígono de Liébragos, polígono semivacío que costó un pastizal y que se construyó en una comunidad sobrada de polígonos industriales vacíos. Fuera de chanchullos varios, el PSC se presentó a las elecciones generales del 2019, donde por primera vez el PSC consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados de España. Como curiosidad, el PSC fue el único partido que apoyó a Sánchez en su investidura fallida. En la segunda investidura, en la que salió adelante Pedro Sánchez, el PSC se puso en contra debido a que Sánchez había pactado con partidos que quieren destruir España. El representante del PSC durante esos años en el Congreso fue José Luis Mazón, el mismo consejero de Obras Públicas de Revilla que en los años 2000 las malas lenguas dicen que lo llevaron a Madrid para protegerse con la inmunidad parlamentaria en caso de que estallara corrupción con la Consejería de Obras Públicas. Pero cuando Revilla empezó a liarla en esta legislatura fue con la pandemia, en la que el gobierno de Revilla repartió mascarillas sin ninguna validación médica, soltó cuñadeces sobre la pandemia, incumplía las normas que él estableció durante la pandemia, como la de meter restricciones para celebrar las navidades, y él es pillado borracho viniendo de casa de unos familiares, encarándose con unos ciudadanos. Y la más conocida de todas, hacer cierres parciales de la hostelería mientras a él lo pillaron en 2 ocasiones, siendo la segunda el caso más grave, pues fue pillado en interiores de un restaurante y mientras que lo pillan, a Revilla no se le ocurrió otra cosa que mostrar su soberbia y fumarse un puro, contradiciendo al completo sus medidas antivirus. También Revilla sacó su lado autoritario tras decir que había que vacunar como sea e insultó a los que se oponían al pinchazo. Durante este mandato no dejó de salir en programas de televisión como Mi Casa es la Tuya, donde Bertín le dedica un programa, y sobre todo El Hormiguero. También sale explicando en la televisión que los meteorólogos no sabían predecir el tiempo en Cantabria y que Cantabria tenía el mejor clima del Cantábrico. También publicó durante su segundo mandato otros 3 libros: Ser feliz no es caro, 2016, Sin censura, 2018 y ¿Por qué no nos queremos?, 2020. En febrero de 2023 estalla todo el entramado de corrupción en la Consejería de Obras Públicas, de lo que, por cierto, después de que estallara toda la corrupción, pese a que el consejero de Obras Públicas dimitió, Revilla no escatima en defenderlo, públicamente, incluso organizarle una ceremonia de despedida. Y todo esto añadido a que el PSC durante los 4 años que lleva con representación en el Congreso no consiguió nada para Cantabria, más el desgaste de Revilla por la pandemia, más el desgaste del PSOE local tras la soberbia del conocido por Walter García Chuloaga, quien aparcaba la puerta del colegio de los hijos para dar la nota, hizo que tanto el PSC como el PSOE bajaran a escaños en las últimas elecciones, haciendo que el PP de María José Sainz de Buloaga ganara las elecciones si pudiera gobernar. A Revilla, como buen cacique, esto no le sentó muy bien, viéndose esto en la rueda de prensa donde anuncia que deja el PSC. Por lo cual yo en estos 4 años tengo que hacer un tránsito a que otra persona del partido lidere el partido. Pero mientras tanto hay que hacerlo tranquilamente. Y no huyendo. No, callar, venga, echar a ese señor de ahí. Venga, que coja la puerta y se vaya. Hombre, por favor. Oye, pero que esto ya... ¿Quién es ese tonto? Venga. Bueno. Aún así, dado que este está hasta el cuello de corrupción, decidió negociar la abstención con Buloaga a cambio de que ésta no le destapara corrupción a Revilla. El legado de Revilla al frente de la región de Cantabria es, además, desde la corrupción, la dejadez económica de Cantabria, siendo la región junto con Asturias que menos poder adquisitivo ha ganado en los últimos años. Además de la dejadez de Cantabria en cuanto a infraestructuras, como que la alta velocidad no haya llegado a Cantabria, después de que Revilla lleve 20 años pidiendo la llegada de este, o que Santander sea una de las capitales de provincia que estén peores comunicadas con Madrid.